Muy buenos días, estimados aprendices. Reciban todos una cordial bienvenida a la cuarta conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a compartir pantalla para dirigirnos a la plataforma Sayuna. Y nos vamos a dirigir a la unidad número 3. En este momento estamos viendo Sayuna. Me confirman si también ustedes están viéndolo en sus pantallas. ¿Pueden ver Sayuna? Aprendices. Sí, profe, sí lo vemos. Listo, entonces nos vamos a dirigir al material de formación. Me metí en la unidad número 3. Unidad número 4. Y nos vamos a dirigir a el material de formación. Para esta cuarta unidad vamos a estar hablando acerca de auditoría y revisión por parte de la alta dirección en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta fase está enfocada en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría, revisión por parte de la alta dirección y las investigaciones de accidentes e incidentes de enfermedad laboral, que permita evidenciar las falencias y fortalezas durante la implementación del sistema. En esta fase donde nosotros vamos a realizar la auditoría, que la realizamos con la resolución 0312. La auditoría de cumplimiento es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos. Entonces, ¿cuáles serán los requisitos? Los que están determinados en la resolución 0312. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea soportada con evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias, las cuales deben ser evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos. Nosotros debemos ser los principales interesados en que la auditoría sea transparente, sea completa, sea objetiva. A nosotros no nos debe interesar que nos tapen cosas, que no nos interesa ni siquiera si salimos excelentes en la auditoría. Lo que realmente a nosotros nos debe interesar implementando la ética de seguridad y salud en el trabajo es qué estamos haciendo mal. Eso básicamente es lo que a nosotros nos debe interesar. Necesito saber mis falencias. Esas no conformidades, eso es lo que me interesa. Sí, lo que estoy haciendo bien, chévere. Pero sí realmente debo enfocarme y que todo se dé de la mejor forma para que puedan identificar cuáles son las acciones que estamos haciendo mal. Y lo recalco, ¿por qué? Porque generalmente queremos que nos auditen y que todo salga perfecto. Sí, y así no sea así, pero que salga perfecto. Porque nos enseñaron desde niños un miedo a equivocarnos. Y equivocarnos es un derecho, tenemos derecho a equivocarnos, necesitamos equivocarnos porque si no, no vamos a mejorar ni como seres humanos, ni en la sociedad. Entonces es importante aprender a decir que necesito saber qué estoy haciendo mal. La mayoría de las personas no les gusta ni que se los digan, ni decirlos, pero sí es muy importante para el crecimiento en cada una de las áreas del ser humano. El auditado
es, pues, por supuesto, la organización o una persona que se somete a una auditoría. El auditor es una persona que tiene la competencia para llevar a cabo la auditoría, la competencia y la capacidad demostrada para aplicar conocimientos. El criterio de auditoría son conjuntos de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia, etcétera, etcétera. Hallazgo es el resultado de la evaluación, una evidencia contra un criterio, y como resultado se puede obtener fortalezas, debilidades, lo que les decía, programa de auditoría. Obviamente, cuando yo voy a hacer la auditoría, debo tener mi programa de auditoría que me va a definir los pasos de cómo se va a hacer. Eso hace parte de mi sistema de gestión. ¿Qué es una no conformidad? Es el incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una desviación de normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales o requisitos del sistema, todo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros en la unidad número 5 vamos a hacer una actividad enfocada solamente a la identificación de una no conformidad. El proceso de auditoría debe abarcar cumplimiento de política, resultados de indicadores, participación de los trabajadores, desarrollo de las responsabilidades, mecanismos de comunicación. Todo esto está enmarcado en la resolución 0312 del 2019. Aquí el material de formación, como siempre, a lo largo del curso, les entrega material, les entrega herramientas, les entrega opciones para que si usted está en este proceso o le hace falta esta información, la pueda incluir dentro de su sistema. Aquí les da un ejemplo de procedimiento de auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No sé si a ustedes yo les he compartido el formato de la resolución 0312, que en este momento tengo muchos grupos, entonces no sé a cuál se los he compartido, a cuál no, pero yo les puedo compartir ese material. Si usted tiene alguna duda referente a su empresa, con todo gusto me puede consultar y yo le puedo dar una orientación respecto a documentación, a alguna temática, alguna duda que tenga para la implementación de su sistema de gestión. El SENA lo que quiere es que las empresas implementen estas actividades y pues puedan ser más productivas, que puedan ser más competitivas y de mejor calidad. ¿Listo? Entonces, dentro del procedimiento, pues definimos objetivos, alcance, definiciones y los aspectos que se van a verificar, pues estos aspectos son los que nosotros verificamos y que están en los 60 ítems de la resolución 0312. ¿Listo? Aquí les da pues una orientación de cómo usted debe presentar, o perdón, el auditor debe presentar el informe de auditoría, lo que debe contener. La revisión por parte de la alta dirección, como la hablamos desde la unidad número 1, el principal, la persona que tiene que estar, el principal interesado en que todo el sistema de gestión se ejecute de manera correcta es el representante legal, el gerente, el director de la empresa. Esa es la persona que tiene que estar al tanto de que todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo se ejecuten correctamente. Entonces, cuando el auditor realiza su auditoría, él genera un informe de auditoría y se lo pasa a la alta dirección, que a su vez debe revisarlo y generar un informe por parte de la alta dirección. Este tiene como objetivo primordial inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de las organizaciones para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta debe incluir los resultados de auditoría, las evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos de acuerdo con la naturaleza de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. La revisión por parte de alta dirección debe permitir inspeccionar estrategias, revisar el cumplimiento del plan de trabajo que sí se esté ejecutando, analizar si los recursos que se asignaron son suficientes o hay que añadir un poco más, analizar revisar la capacidad del sistema, analizar las necesidades de si hay que hacer algunos cambios, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, analizar el resultado entregado por parte de los indicadores y si estamos cumpliendo las metas, apoyar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos, etcétera, etcétera.
Y aquí se les entrega más material para que ustedes den un ejemplo de cómo de procedimiento para realizar la revisión por parte de la alta dirección. Ellos emiten un informe. Ese informe llega al responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y ahí vienen pues las acciones preventivas y correctivas que se deben realizar. Eso yo lo voy a anclar y lo voy a relacionar con mi matriz legal, mi matriz de peligro, mi plan anual de trabajo, mi plan anual de capacitaciones, mi programa de vigilancia epidemiológica y todos los programas que yo esté ejecutando en ese momento. Y esto es lo que debe tener. Políticas, fecha de revisión, desarrollo, cómo se hicieron y el plan de acción donde va a venir las acciones de mejora y las acciones correctivas y preventivas. JD, no hay necesidad de levantar la mano, simplemente activas el micrófono y puedes intervenir. Te escucho. Sí, JD levantó la mano. JD Vanessa, te escucho. Ah, perdón, listo. Ok. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la investigación de incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral, que básicamente es el enfoque de esta cuarta unidad. En el artículo, bueno, hablemos primero de qué es un incidente. Entonces, las OSHAs definen incidente de trabajo como suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, ¿verdad? En el cual ocurre, no, en el cual pudo haber ocurrido un daño o deterioro en la salud. La resolución 14001 del 2007 define incidente como un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones. Esos son los que nosotros le llamamos los casi, ¿verdad? Que también se tienen que reportar. Cuando yo reporto un incidente, prevengo un accidente. ¿Listo? El artículo 3 de la ley 1562 del 2012 define accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, esa palabra es importante, una invalidez o la muerte. ¿Listo? Recordemos que la ley 1562 derogó el decreto ley 1295 del 94, derogó la mayoría de los artículos. El decreto ley 1295 definía también accidente de trabajo, pero no incluía, estamos hablando del año 94, no incluía la definición, la palabra psiquiátrica, esa la vinieron a incluir desde el año 2012 para acá. Incluyó es decir, que si un trabajador no tuvo una perturbación funcional, pero presenció y eso le genera un impacto emocional, esa persona también la tengo que reportar como un accidente de trabajo, porque también tengo que hacer que la vean médicos, en ese caso pues la pasarán reporte a psicología, psiquiatría, incapacidades, todo lo que es la atención asistencial. Entonces también lo tengo que reportar. Quienes presenciaron el evento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando ocurre un accidente de trabajo? Que haya sido por causa o con ocasión del trabajo. Es que no es accidente de trabajo porque no tenía los elementos de protección personal. ¿En dónde dice? Leamos. No dice, excepto los trabajadores que realicen sus actividades sin elementos de protección personal, no lo dice. Dice que si es relacionado con su trabajo, que es por causa o con ocasión, es accidente de trabajo. Tenga puesto o no tenga puesto los elementos de protección personal, que es lo que yo les digo mucho. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de concientización del trabajador, ¿ya? Porque estos accidentes pues conllevan a demandas penales, civiles, administrativas,
Y pues entonces ya llega al punto de que sea determinado por un juez y ya él define. Entonces, basado en la norma, debo explicarles a mis trabajadores y es importante que nosotros tengamos en cuenta y muy claro cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo, ¿cierto? Si un grupo de trabajadores a la hora del almuerzo se pusieron a jugar fútbol, encontraron un baloncito y se pusieron a jugar fútbol y uno de ellos se fracturó el tobillo dentro de la empresa en horario laboral. Eso no es un accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo, para que se pueda considerar como tal, de origen laboral, debe ser por causa o con ocasión. Debe ser que el jefe me mandó, debe ser que iba pasando por ahí porque tenía que ir a buscar unos documentos, tiene que haber una relación. Por ejemplo, un trabajador que estaba almorzando porque la empresa queda 2 horas de donde ellos viven, ellos tienen que almorzar allá porque no hay forma de que vayan a su casa. El trabajador está en su momento almorzando ahí, se parte una teja del techo y le cae encima. Eso es un accidente de trabajo, pero es que está almorzando. Sí, pero es que es por causa, o sea, le toca almorzar ahí porque no alcanza, no puede ir a trabajar, no puede ir a almorzar a su casa, porque entonces se demoraría, llegaría a las 4 y no puede trabajar. ¿Listo? Eso se considera un accidente de trabajo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en claro cuándo el accidente es de origen laboral y cuándo el accidente es de origen común. Cuando el accidente es de origen laboral, paga la administradora de riesgos laborales. ¿A quién? A la EPS. ¿Qué es lo más importante? El traslado del accidentado y la atención asistencial. ¿Quién presta la atención asistencial? Con la ley de salud que manejamos desde ley 100 del 93. Desde el año 93 quedó estipulado eso en salud. ¿Cómo se va a ser la administración de los servicios de salud en Colombia? Eso no se inventó, no se ha modificado, está igualito desde el año 1993. Y ahí establece que quienes prestan el servicio son las instituciones prestadoras de servicio, que nosotros le conocemos como las IPS, y quienes le pagan a las IPS por ese servicio son las empresas promotoras de salud, que nosotros la conocemos como las EPS. Y a ellos quien les genera el recurso es el Estado. O sea, las EPS no pagan porque no, ellas simplemente son unas intermediarias que reciben el dinero del Estado, sacan lo que tienen que sacar y de ahí le pagan a las IPS, a las que prestan el servicio. Ustedes van a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el Estado no le paga directamente a las IPS? ¿Por qué las IPS siempre tienen que estar pendientes de que la EPS le pague si la EPS es una intermediaria, como lo son las bolsas de empleo? Porque ese fue el modelo que se diseñó desde el año 93. Y hasta que no se vuelva a aprobar el Congreso otro diseño, no se puede hacer nada. Ese es el diseño que hay. Entonces, ¿cuál es lo primero? Que la IPS preste el servicio de salud. Cuando se llega a la IPS, se debe solicitar, si el accidente de origen laboral, que se llame no a la EPS, sino a la ARL, porque el accidente es de origen laboral. ¿Quién determina en primera instancia que el accidente es de origen laboral? El médico, quien recibe al accidentado. Entonces él dice, no, ¿qué estaba haciendo? Entonces, si el accidentado está inconsciente, el acompañante dice, no, es que él estaba trabajando. Ah, bueno, en la epicrisis va a quedar que él se encontraba laborando, haciendo tal actividad y hizo esto. Entonces se llama la ARL. La ARL debe decirle a la IPS, vea, yo asumo, yo pago, atiéndanlo, ¿cierto? Como es el modelo acá de salud en Colombia. Digamos que el médico determinó en primera instancia que era un accidente de origen laboral, pero digamos que posterior a la investigación del accidente se determina que no era un accidente de origen laboral. No pasa nada. Importante que se le garantice la atención en salud al accidentado y posteriormente la ARL puede ir a donde la EPS y decirle, mire, yo empecé a atender a este paciente, perdón, a este trabajador, porque se accidentó y
Pero nosotros en la investigación determinamos que no fue de origen laboral, sino que fue de origen común. Yo hasta el momento me he gastado este dinero con él, así que me hace el favor y usted me lo paga. Entonces la EPS le reembolsa ese dinero a la ARL, pero ya eso es algo entre ellas. No se ve afectado el trabajador, cosa que no pasaba antes de la ley 1562 del 2012, que la ARL decía, hasta que no haya un accidente, hasta que no haya una investigación de accidente, yo no pago. Y la EPS decía, no, yo tampoco voy a pagar porque eso no es un accidente de origen común, sino de origen laboral. Entonces la EPS era así, bueno, entonces yo tampoco atiendo porque nadie me va a pagar. Y el accidentado ahí. Entonces ya se dictaminó a partir de la ley 1562 que lo que el médico que reciba defina, si él definió que es de origen común, empieza a pagar la EPS. Si la EPS después determina que sí fue de origen laboral, la ARL le reembolsaría a la EPS lo que se gastó y de ahí en adelante pagaría la ARL. ¿Me hago entender en ese aspecto? Listo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la diferencia entre que pague la ARL o que pague la EPS? La EPS paga la incapacidad a partir del tercer día, la paga con un alrededor del 70% y hay un POS, un plan obligatorio de salud. Es decir, lo que no esté, los medicamentos, tratamientos, especialistas que no estén dentro de ese listado, la EPS dice, yo no lo pago, tiene que pagarlo tiene que pagarlo el paciente, ¿verdad? La ARL paga la incapacidad a partir del primer día, la paga al 100% y no hay POS. Entonces, lo que la IPS está en libertad de hacer un muy buen tratamiento, una muy buena atención en salud, porque no hay restricciones. Entonces, sí hay una diferencia. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, otro que se considera, se habla, es el accidente en trayecto, que se conoce también como accidente en itinerario. Es aquel accidente que ocurre durante el traslado del trabajador de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eso no se considera accidente de trabajo siempre y cuando el medio de transporte lo proporcione el empleador. Si el medio de transporte lo proporciona el empleador, si se considera accidente de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente al tema? ¿Alguien que tenga alguna duda, que quiera comentar algo? Bueno, listo. Sigamos entonces. La investigación del accidente, pues van, ¿sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Sí me escucha? Sí te escucho, sí te escucho. Ok, bueno. Una incógnita ahí donde usted dice que el trabajador sale de la empresa, de su trabajo, a rumbo a casa, o sea, y tiene un accidente. Eso significa de que a pesar de que si tiene ese accidente, no tiene, o sea, la empresa no se compromete de rumbo del trabajo a su casa. Y ese pedacito que lo quiero saber ahí, o sea, no se compromete, o sea, quiere decir de que, o sea, si no tiene, se tiene que ser, tiene que reconocerlo por el medio de transporte de la empresa. Si ¿Me hago entender? si el trabajador se está transportando por ejemplo, en el bus de la empresa y ocurre un accidente, sí se considera accidente de trabajo. Pero si el trabajador salió de su casa en su vehículo, como se llame, y se accidenta o salió del trabajo y va para su casa, no se considera accidente de trabajo. Si al trabajador le pagan auxilio de transporte, tampoco se considera accidente de trabajo. Ahora, vamos a aclarar algo acá, aprendices. Cuando ocurre un accidente de origen laboral, la empresa no paga. O sea, es que a mí la empresa me tiene que pagar. ¿Por qué? Si la empresa para eso lo afilia a un seguro que se llama administradora de riesgos laborales. La que paga es la administradora de riesgos laborales. La empresa no tiene por qué pagar. Ahora, gracias por recordarme este pedazo. Si la empresa
cumple con toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo, toda, tiene su sistema de gestión, sus protocolos de seguridad, sus afiliaciones, la dotación, las capacitaciones, todo, y ocurre un accidente, ¿qué pasa? Nada. Porque es que voy a demandar a la empresa. Se puede hacer una demanda por responsabilidad civil cuando la empresa no está implementando debidamente un sistema de gestión. Entonces, el accidentado puede entablar una demanda en contra de la empresa por responsabilidad civil. En ese caso, muchas veces ha habido responsabilidad compartida, designada por un juez en los casos y dicho, bueno, va a pagar tanto la ARL a ese por eso, pero usted también va a pagar el empleador. Pero generalmente cuando la empresa cumple con todo, lo paga la administradora de riesgos laborales. Que no, que es que la empresa paga, la empresa no paga. Paga la empresa. Espérense un momentico, chicos, espérense un momentico. Qué pena, pero sí era importante atender eso. Listo. Entonces les decía que las empresas cuando tienen el cumplimiento normal de la normativa no tienen por qué estar asustadas, ni el trabajador tiene que decir, no, yo usted lo capacité, yo le implementé lo todo, pero los eventos pueden ocurrir. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer la investigación de los accidentes, tenemos que identificar causas. Si yo no identifico la causa, yo no voy a poder solucionar, porque la idea de la investigación de accidentes es que ese accidente no se vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir en la empresa. Para eso nosotros hacemos la investigación de los accidentes, para que ese evento no vuelva a ocurrir en la empresa. No hay necesidad de levantar la mano, pueden activar su micrófono y hacer la intervención. Entonces, yo debo identificar, y aquí hay una metodología de lo que es identificación de causas, yo debo identificar tanto causas básicas como causas inmediatas. Si yo no hago esa investigación de identificación de causas, yo no voy a poder hacer control y ese accidente posiblemente se me va a volver a repetir. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren actos y condiciones subestándar. Dentro de las causas básicas encontramos los factores personales y los factores de trabajo. Los factores personales tienen que ver con la capacidad, la destreza, la aptitud, y los factores de trabajo tienen que ver con el mantenimiento, la calidad de material, la evaluación de las medidas de control, etc. Dentro de las causas inmediatas encontramos actos subestándar, que anteriormente eran llamados actos inseguros, que son acciones u omisiones cometidas por el trabajador, y las condiciones subestándar, que antes eran conocidas como condiciones inseguras, son situaciones que se presentan en el lugar de trabajo, toda la parte locativa que se encuentre con algún tipo de deterioro. Entonces, esto es importante que lo leamos y los estudiemos, porque dentro de la actividad de la unidad número 4
debemos hacer el reporte de ejemplo de un accidente, un incidente y una enfermedad. Y a cada uno de ellos debemos identificarle las causas básicas y las causas inmediatas de cada evento. ¿Listo? Entonces, esto deben repasarlo, volverlo a estudiar para que podamos hacer la actividad. ¿Listo? Accidente grave, investigación del accidente, conformación del equipo investigador. El equipo investigador se conforma por el jefe directo del accidentado, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, un miembro del COPAS o el vigía, y cuando son accidentes graves o mortales, se solicita apoyo a la ARL. Se deben investigar los accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes. Se implementa una metodología para identificarlo. Aquí hay obligaciones de la administradora de riesgos laborales, proporcionar asesoría, acompañamiento. Ahorita le dieron la nueva normativa, le dieron un poquitico más de responsabilidades a la administradora de riesgos laborales. Pero después voy a hacerles una conferencia haciéndole un resumen de las normas que salieron este año. Creo que son 5 normas, estoy apenas en la actualización. El procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. El reporte del evento en el artículo 62 del decreto 1295 establece para el empleado la obligatoriedad de reportar todo el accidente, trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica dentro de los 2 días hábiles siguientes, pero también se puede hacer el reporte de manera extemporánea y también lo puede hacer el mismo trabajador. Conformación del equipo investigador y cómo deben ser las acciones para esa investigación, recolección de evidencias, posición, personas, documentos que se debe tener en cuenta para la investigación. Aquí están las metodologías que se pueden implementar para hacer la investigación del accidente, determinación de medidas de intervención, por supuesto, para que ese accidente no se vuelva a repetir y la elaboración del informe final. Enfermedad laboral es la contraída, esta la encontramos en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos propios, inherentes propios de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia, el decreto 1477 del 2014 expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. No quiere, o sea, ellos sacan una tabla para hacer una guía, una orientación de las enfermedades y de la exposición que se tiene según actividad económica, puestos de trabajo, etcétera, pero no quiere decir que si usted tiene sintomatología, signos, síntomas y señales de que no se encuentran en la tabla, no se la van a considerar como una enfermedad laboral, porque para eso ella se actualiza cada 3 años. Bueno, aquí habla de la tabla de enfermedades laborales que tendrá doble entrada, agentes de riesgos y grupos de enfermedades, para poder determinar si existe una enfermedad laboral que ya pues se va a tener en cuenta el tiempo de exposición, el agente o factor de riesgo, es más compleja, hay que presentar muchas pruebas, muchos análisis, muchos exámenes y pues hay que pasar por la evaluación de una junta de calificación de invalidez para que puedan catalogar como una enfermedad laboral. ¿Listo? Aquí les da pues todo el ejemplo, todo el procedimiento de cómo se hace la investigación de una enfermedad laboral. Primero pues me debe remitir el médico de la EPS
con sospechas pues de que mis señales, signos y síntomas pues sean directamente relacionadas con el trabajo. Luego paso a médico de la ARL y ahí viene un procedimiento. Bueno, ahí está y creo que con esto terminamos. Listo, aprendices. Miren, este tema de accidente de trabajo a mí me gusta mucho, porque se habla mucho de normativa, mucha parte legal. Ahí juega mucho que el abogado sea un abogado laboral, que conozca la normativa actual vigente. Pues normalmente los aprendices en esta conferencia pues comentan mucho sus situaciones, para poder hacer el reclamo o para poder tener el caso de un accidente laboral. Para las empresas privadas son 3 años, para las empresas públicas son 5 años, es decir, si usted tuvo un evento, ya pasaron 5 años, era en una empresa pública, ya no puede ir a decir, mire, es que ya después de 5 años me está pasando esto, ya no se puede, hay un periodo de tiempo establecido, para las empresas privadas será de 3 años. Entonces es muy chévere el tema. Hace unos días una colega me decía que un amigo que le había metido el gol a una empresa, yo le aclaraba, yo le decía, no le metió ningún gol porque él viene con un reporte, viene con una historia clínica ya de unos antecedentes de una enfermedad laboral producida por una actividad económica muy diferente a la actividad económica que está ejerciendo en este momento. Entonces, no creo que para la nueva empresa que cumple con toda la normativa vaya a ser, no, simplemente tiene que seguir haciendo el seguimiento. ¿Y cómo va a demandar? O sea, ¿cómo voy a demandar con algo que no? Entonces, hay que saber cuándo se puede hacer los procedimientos legales en cada caso, y para eso hay que tener el conocimiento. Entonces, listo, aprendices. Bueno, entonces nos vamos para Sayona nuevamente, vamos a mirar lo que es la guía de aprendizaje. Llevamos 40 minutos ya. Y en la guía de aprendizaje vamos a ver cuáles son las actividades correspondientes a esta cuarta unidad. Ya nos queda una sola, así que los animo para que puedan culminar la mejor forma. Aquí vemos la competencia, el resultado, la presentación o inducción, y aquí encontramos las actividades a realizar. Hay que hacer una actividad interactiva y ustedes deben estar muy relacionados con esas actividades interactivas. Son juegos. Bueno, la plataforma ha estado molestó lunes, martes y ayer miércoles estuvo terrible, pero alrededor de las 10:30 de la noche, pues nosotros trabajamos en esto. Yo tengo que estar pendiente todo el tiempo con la plataforma, pues yo entiendo que ustedes hay que darles un poquitico más de espacio porque pues ustedes no están dedicados a esto, ustedes sacan 1 hora, 2 horas al día, a veces cada 2 días, y se encuentran con una plataforma que está caída, pues ustedes dicen, no, yo voy a seguir con mis actividades y es normal. Sin embargo, los animo a que pues ya la plataforma desde anoche a las 10:30 se normalizó y ha estado trabajando súper bien. Entonces los invito a que pues se pongan al día, sobre todo aprovechen el fin de semana para que puedan terminar todas sus actividades y puedan certificarse. Entonces la actividad interactiva, pues ya de la temática que acabamos de ver. Una evaluación que ya también, pues ya ustedes saben que está relacionada con el material de formación que acabamos de repasar, y un reporte escrito de accidente de trabajo, incidente de una enfermedad laboral. No es un reporte con los formatos de las ARL, no, es un reporte con el formato que está en la plataforma que ya se los voy a mostrar. Un documento que contenga el reporte de un accidente de trabajo o un incidente o una enfermedad laboral generada en el sector al que pertenece él o la empresa donde labora. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que conocer qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, porque si yo no conozco el caso, el evento, la descripción detallada, pues yo no voy a poder identificar las causas. Si no puedo identificar las causas, no puedo implementar acciones de mejora. Perdón, y si no puedo implementar acciones de mejora, pues el accidente se me va a repetir. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está ese formato? ¿Dónde lo descargo? Miren que está bastante lenta la plataforma, pero para lo que estaba ayer, que no dejaba ni siquiera ingresar, está súper bien. Nos vamos a ir acá, ingresamos para hacer la actividad interactiva, aquí ingresamos para hacer la evaluación o cuestionario, y aquí ingresamos para el reporte escrito de un accidente, para descargar el formato y también para subir la evidencia. Listo. Entonces, aquí le voy a dar clic
Aquí le voy a dar clic. Y este es el formato. ¿Me confirman que estén viendo un archivo en Excel? ¿Sí? Aprendices. Sí, profe, sí. Listo. Listo. Entonces acá vemos el formato de registro de accidente de trabajo, enfermedad profesional. Aquí en número y en fecha y en identificación. Esto pues no nos interesa. Acá vamos a colocar, primero vamos a hacer la descripción del evento. Aquí vamos a describir un accidente. Aquí vamos a describir un incidente. Y aquí vamos a escribir una enfermedad laboral. ¿Listo? Es que yo donde trabajé nunca hubo un accidente, profesora, ¿cómo hago? Bueno, usted va a escribir en Google ejemplos de relatos de accidentes de trabajo. Hay muchos. Y usted va a leer el que usted entienda, porque si le hablan de una máquina que usted no tiene nunca en su vida escuchado, de un equipo que usted nunca en la vida no va a poder hacer el análisis e identificar las causas del evento. Entonces, haga algo que, por ejemplo, que usted pueda decir, bueno, por construcción, porque en mi casa han construido, o yo trabajé en una empresa de lácteos, o mi tío tiene una empresa de confecciones, así, algo que sea muy relacionado. Si puede contar el accidente de algún compañero en donde trabajó, pero si no ha trabajado, ahí les doy las opciones por la web. Entonces yo voy a describir, pero no me van a colocar, Pablito se subió a la escalera y se cayó. Sí, pero Pablito, la escalera a qué altura, qué iba a hacer a Pablito, qué tenía en la mano cuando se cayó, se partió la escalera, se resbaló por la culpa de los zapatos, y ahí vamos identificando cuáles podrían haber sido las causas de eso. ¿Qué estaba haciendo Pablito cuando subió a la escalera? Va a quitar un foco, a poner un foco, a cortar energía, a bajar un bloque. Es importante que la descripción del evento sea lo más específica posible. Acá, en la condición subestándar, entonces, ¿qué vamos a colocar? La escalera estaba fisurada. En el acto inseguro, podríamos colocar que Pablito no conocía, bueno, esos serían factores de trabajo, que no le hicieron inducción, entonces no conocía el procedimiento de seguridad, que Pablito estaba inseguro, no sabía si subirse o no subirse, o Pablito le tenía miedo a las alturas, sufre de vértigo. Entonces esas cositas, esas causas, yo las tengo que tener en cuenta. ¿Cuántas causas voy a colocar? Mínimo una, porque usted puede decir, yo nada más identifiqué un acto subestándar, o nada más identifiqué un factor de trabajo, pero mínimo debe colocar una. ¿Tengo que llenar los 4 cuadros? No, no los tengo que llenar. Si los puedo llenar, perfecto. Puedo llenar 3, 2 o mínimo debo llenar un cuadrito. Acá no se ponen X, como en la actividad de matriz de jerarquización, en la actividad 3, que tú señalabas el método de control, lo jerarquizabas con una X. Aquí no se ponen X, aquí se coloca la causa específica del evento, que la escalera estaba fisurada, repito, que los zapatos no eran los adecuados, que el terreno estaba inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el incidente y lo mismo con la enfermedad laboral. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Diana, buenos días. ¿No hay preguntas? ¿Aprendices? Sí, señor, yo. Dime. Nuevamente. Señor, bueno, yo hice todas las evidencias y creo que hice como 5 o 6, no sé si estarán bien o qué. Creo que ya usted me la calificó y todo. O sea, yo busqué como ejemplos, como de que para tener una asesoría, pero como no he trabajado en empresa, busqué como así como que ejemplos. Sí, tú puedes, pero me estás hablando de la actividad 4.
No, de esta actividad, de donde estamos. ¿De cuál La actividad? matriz donde Disculpe, estamos. casi no te escucho. Espera un momento, dígame, un momento. ¿De cuál actividad que casi no te escucho? ¿Cuál actividad me estás hablando? Mélida, ¿pero está relacionada con esta unidad 4? No, profe, yo no soy la que estoy hablando, está hablando otra compañera. Ah, Lady. No, sí, señora, yo, Angélica. Angélica, bueno, dime Angélica. Casi no te entiendo, Angélica, lo que me quieres preguntar. De la actividad 4, en esta, donde estamos, acá. Sí, ¿qué es? Dime. Según lo que le entendí que ella dijo, profe, es como que ya ella la realizó, pero como ella no ha trabajado en ninguna empresa, no sabe si está bien. Entonces, le pediría como el favor a usted, es lo que yo entiendo, que le califique como para ella ver si está bien o está equivocada en lo que ella hizo. Por supuesto, yo todo lo voy a calificar. Lo que pasa es que, como yo les dije, desde el lunes tengo muchas actividades atrasadas porque tengo en este momento 5 cursos a cargo. Normalmente debo tener 4 y estoy cerrando 2. Estoy con bastante actividad atrasada porque no nos dejaba entrar en la plataforma. Entonces prioricé los cursos. Anoche me acosté bastante tarde porque la plataforma dejó trabajar muy bien después desde las 10:30. Prioricé los cursos que ya se van. Entonces, ya hoy me pongo al día con ustedes, les reviso sus actividades. Yo cada vez que termino de revisar las actividades, yo les informo por el grupo de WhatsApp. Ya están todas las actividades realizadas, calificadas. Por favor, ingresen a la plataforma y revisen. Entonces, no se preocupen porque nosotros estamos para cometer errores, no el mismo siempre, es la diferencia. Podemos cometer errores, pero no el mismo siempre, no la misma piedra. Y hay que tener cosas diferentes para adquirir experiencias diferentes y para tener aprendizajes diferentes. Entonces, si usted presentó una actividad cualquiera que sea y está mala, pues yo le digo, debe corregir tal cosa, usted la corrige y la vuelve a subir. Que salió otra cosita mala, yo le digo, ahora tienes que corregir esto, la vuelves y la vuelve a subir. No hay ningún problema, las veces ilimitadas lo pueden hacer, lo mismo que con las actividades interactivas y con las evaluaciones. ¿Listo? No se preocupen por eso. Ok, gracias, señor. Listo, con gusto. Entonces, aprendices, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, dime. Profe, es que ahí donde está, que estaba explicando el cuadrito que usted dijo que ahí no se ponía X exactamente, o sea, quiero que me explique ese punto, porque es que la verdad, pues mi conexión ha estado un poco inestable, entonces no he podido así como que escuchar muy bien la clase. Pues aquí voy a colocar las causas del accidente. Sí. Primero describo el evento, ¿verdad? Entonces, el trabajador se encontraba cortando una madera y como la máquina no tenía guarda de seguridad, entonces pasó la mano y tuvo una laceración, corte en alguna parte de la mano, ¿verdad? Okay. Ahí yo voy a colocar cuál pudo haber sido las causas. Ahí identificamos una condición subestándar que sería que la máquina se encontraba sin guarda de seguridad. Eso es lo que voy a colocar. Máquina tal, cortadora, especificó la máquina. El acto, el acto inseguro, bueno, el trabajador realizó la actividad sin eso, o sea, no la puso porque digamos que sea una guarda que se quita y se pone. Digamos que en factor de trabajo no se le había hecho el debido mantenimiento a la máquina. En factores personales, el trabajador desconocía, pero si el trabajador es un trabajador con mucha experiencia, no voy a colocar eso. ¿Qué debo hacer? Irme a el material de formación y repasar qué son las causas básicas y las causas inmediatas, cuáles son los factores personales y los factores de trabajo, y dependiendo del evento que se presente,
yo voy a colocar acá. Entonces aquí voy a describir cuáles serían esas causas por las cuales ocurrió el evento, no con X. Okay. ¿Listo? Listo, profesora. Listo, con gusto. Entonces, aprendices, Bueno, gracias. muchísimas gracias por... ¿Alguien más? Profe, sí, las casillas que están anterior, o sea, donde dice la fecha y eso, también hay que llenarlas o se pueden dejar. Gracias. Sí, después que yo haya, gracias por la pregunta, por recordarme. Después que yo haga la descripción, que es lo que siempre recomiendo que hagan los aprendices, voy a colocar acá la ocupación, a qué sección o departamento pertenece el trabajador que se asiento y dónde se asiento. Sí, todo esto se llena. Lo que no es importante llenar son estas tres. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Listo, aprendiz. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta cuarta conferencia web. Quedamos conectados por los medios dispuestos. Correo electrónico, fuera de dudas, y el grupo de WhatsApp. Que tengan todos muchos éxitos en sus vidas y nos escribimos. Chao. Chao, profe, muchas gracias. A ustedes por acompañarme. Gracias, profe. Chao. Gracias.